Hola, hola amigos, ¿cómo están hoy día? En esta ocasión desarrollaremos una ecuación diferencial lineal de primer orden. En primer lugar, escribiremos la notación para este tipo de ecuaciones y dice y derivada más una función p de x por y esto es igual a otra función g de x. Luego escribimos y derivada más y esto es igual a 2x por la constante de Euler elevada a menos x más x al cuadrado. Luego escribimos p de x o la función que acompaña o que es el factor que multiplica a la variable y. En este caso no existe una expresión algebraica o un número en específico, y en matemáticas se entiende que toda expresión algebraica tiene como factor un 1, ya que el 1 es el elemento neutro para la multiplicación. Entonces la función p de x corresponde a 1. La función g de x es igual a 2x por la constante de Euler elevada a menos x más x al cuadrado. Luego escribimos el factor de integración y decimos que el número de Euler elevado a la integral indefinida de la función p de x por el diferencial de x. Entonces tenemos que desarrollar en primer lugar el exponente del factor integrante y decimos que la integral indefinida o la antiderivada de p de x, que corresponde al número 1 o a la constante 1 por el diferencial de x, es igual a 1 por la integral indefinida del diferencial de x. Extraemos la constante 1 del integrando. Luego, esto es igual a x, ya que la integral del diferencial es igual a x y multiplicada por el elemento neutro para la multiplicación es igual a x. En este paso debiésemos agregar la constante de integración, pero como forma parte del factor de integración la omitimos. Entonces nos queda el factor de integración como el número de Euler elevado a x, y esto implica y derivada más y, esto es igual a 2x por la constante de Euler elevada a menos x más x al cuadrado, y multiplicamos a ambos miembros de la ecuación por el factor integrante y nos queda como la constante de Euler elevada a x por y derivada más la constante de Euler elevada a x por y esto es igual a la constante de Euler elevada a x por 2x por la constante de Euler elevada a menos x más la constante de Euler elevada a x por x al cuadrado, y esto implica el número de Euler elevado a x y derivada más la constante de Euler elevada a x y esto es igual a 2x por la constante de Euler elevada a x menos x. En este paso aplicamos la propiedad de la multiplicación de potencias de igual base y distinto exponente. Conservamos la base, que es el número e, y sumamos los exponentes. En este caso el exponente es negativo, por lo tanto es igual a 0, más la constante de Euler elevada a x positivo por x al cuadrado, y esto implica la constante de Euler elevada a x y derivada más la constante de Euler elevada a x y esto es igual a 2x por la constante de Euler elevada a 0 más el número de Euler elevado a x por x al cuadrado. La constante de Euler elevada a 0 o cualquier expresión elevada a 0 es igual a 1. Por lo tanto nos queda 2x por 1, y como 1 es el elemento neutro para la multiplicación, esto es igual a 2x más el número de Euler o la constante de Euler elevada a x por x al cuadrado, y esto implica el factor integrante o la constante de Euler elevada a x y derivada más el factor integrante y es igual a 2x más el número de Euler o el factor integrante elevado a x
por x al cuadrado. Esto implica la integral, entre paréntesis, del producto de la constante de Euler elevada a x por y con la notación de derivada con comillas por el diferencial de x, y esto es igual a la integral de 2x más el número de Euler elevado a x por x al cuadrado por el diferencial de x. Luego decimos la constante de Euler elevada a x por y es igual a la integral indefinida de 2x por el diferencial de x más la integral indefinida del número de Euler elevado a x por x al cuadrado por el diferencial de x. Y esto implica la constante de Euler elevada a x, y es igual a 2 por la integral de x diferencial de x, más la integral de la constante de Euler elevado a x por x al cuadrado por el diferencial de x. Y esto implica el número de Euler elevado a x, y es igual a 2 por x elevado a 1 más 1 sobre 1 más 1. En este paso desarrollamos la primera integral, que es la integral de la constante 2 que está multiplicando a la integral de una potencia. Recordemos que x tiene como exponente un 1 que en matemáticas se omite. Por lo tanto, se aplica la fórmula de la integral de una potencia, la cual dice que al exponente 1 le sumamos un 1 y lo dividimos entre el exponente 1 más 1, más la integral indefinida o antiderivada de la constante de Euler elevada a x por x al cuadrado por el diferencial de x. Entonces, la primera integral tenemos que sumar los exponentes y el denominador, y nos queda como 2 por la potencia x al cuadrado sobre 2. Luego multiplicamos y nos queda 2x al cuadrado sobre 2. El 2 contiene al 2 una vez. Por lo tanto, la primera integral indefinida es igual a 1 por x al cuadrado. 1 es el elemento neutro para la multiplicación, por lo tanto, la potencia no varía y nos queda como la constante de Euler elevada a x, y es igual a x al cuadrado más la integral indefinida del número de Euler elevado a x por x al cuadrado por el diferencial de x. Y ahora, la segunda integral indefinida, aplicamos una sustitución para hacer una integración por partes, y decimos que u es igual a x al cuadrado, el diferencial de u es igual a 2x por el diferencial de x, el diferencial de v es igual a la constante de Euler elevada a x por el diferencial de x. Ahora integramos ese diferencial y nos queda v es igual a la constante de Euler elevada a x. Luego, la fórmula es igual a la integral indefinida de u por el diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v por el diferencial de u. Y ahora sustituimos en la forma de la integración por partes cada igualdad. En primer lugar, sustituimos u y nos queda la integral indefinida de x al cuadrado por el diferencial de v. Entonces, el diferencial de v es igual a la constante de Euler elevada a x por el diferencial de x. Y esto es igual a la integral indefinida de x al cuadrado por la constante de Euler elevada a x por el diferencial de x. Ahora, esto es igual a u, que es igual a x al cuadrado, por v, que es igual a la constante de Euler elevada a x, menos la integral indefinida de v, que es igual a la constante de Euler elevada a x por el diferencial de u, que es igual a 2x por el diferencial de x. Y ahora extraemos la constante 2 del integrando y nos queda como 2 por la integral indefinida de la constante de Euler elevada a x por el diferencial de x. Recuerden que estamos resolviendo la segunda integral del miembro derecho de la ecuación diferencial, y ahora nuevamente hay que aplicar una integración por partes. Para esto ocuparemos las mismas variables
variables y diferenciales. Y decimos que u es igual a x y el diferencial de u es igual a, obviamente, la derivada de x, que es igual a 1. Nos queda como el diferencial de x. Y el diferencial de v es igual a la constante de Euler elevada a x por el diferencial de x y su integral es v igual a la constante de Euler elevada a x. Esta parte no varía. Ahora escribimos la fórmula de la integración por partes y nos queda como 2 y entre paréntesis por u por v menos la integral indefinida de v por el diferencial de u. Luego tenemos que sustituir cada igualdad. X por v, v corresponde a el número de Euler elevado a x menos la integral indefinida de v y v corresponde a la constante de Euler elevada a x y el diferencial de u corresponde a el diferencial de x. Entonces ahora integramos la constante de Euler elevada a x y nos queda como el número de Euler elevado a x. Luego ordenamos y multiplicamos el menos 2 por x y la constante de Euler elevado a x más, ya que menos por menos es igual a más 2 por la constante de Euler elevada a x. Entonces este resultado lo tenemos que sustituir en la ecuación diferencial. Recordemos nuevamente que esta igualdad corresponde al resultado de la segunda integral de la ecuación diferencial lineal de primer orden y nos queda como la constante de Euler elevada a x y es igual a x al cuadrado más x al cuadrado por la constante de Euler elevado a x menos 2x por la constante de Euler elevada a x más 2 por la constante de Euler elevada a x. Luego, para despejar y, dividimos ambos miembros de la ecuación entre la constante de Euler elevada a x. Y nos queda como la constante de Euler elevado a x sobre la constante de Euler elevada a x por y es igual a x al cuadrado sobre la constante de Euler elevada a x más x al cuadrado por el número de Euler elevado a x sobre el número de Euler o la constante de Euler elevada a x menos 2x por la constante de Euler elevada a x sobre la constante de Euler elevada a x más 2 por la constante de Euler elevada a x sobre la constante de Euler elevada a x. Está claro que el número de Euler elevado a x dividido entre el mismo es igual a 1 y nos queda como 1 por y es igual a x al cuadrado sobre la constante de Euler elevada a x más x al cuadrado por 1 menos 2x por 1 más 2 por 1. Y como ya sabemos, el 1 es el elemento neutro para la multiplicación, por lo tanto lo omitimos. Y nos queda y es igual a x al cuadrado sobre el número de Euler elevado a x más x al cuadrado menos 2x más 2. Y nos falta sumar la constante de integración y nos queda como x al cuadrado sobre la constante de Euler elevado a x más x al cuadrado menos 2x más 2 más la constante de integración, pero esta constante de integración debe estar dividida entre el número de Euler elevado a x. Y por último, aplicamos la propiedad de la potencia de exponente negativo o positivo dependiendo de la situación en la que está en el numerador o denominador. En este caso, la potencia está en el denominador con exponente positivo, por lo tanto queda en el numerador con exponente negativo. Entonces, la solución que satisface la ecuación diferencial lineal de primer orden es y igual x al cuadrado por la constante de Euler elevada a menos x más x al cuadrado menos 2x más 2 más la constante de integración por el número de Euler elevado a menos x. Entonces, tenemos la solución que satisface la igualdad de la ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces,
Si nosotros tenemos la solución que satisface a la ecuación diferencial lineal y la derivamos y le sumamos la solución sin derivar, nos tiene que dar como resultado 2x por el número de Euler elevado a menos x más x al cuadrado. Luego escribimos la ecuación diferencial lineal y comenzamos a operar. Entonces el resultado, en primer lugar, lo derivamos y nos queda como 2x por el número de Euler elevado a menos x al cuadrado por el número de Euler elevado a menos x más 2x menos 2 menos la constante de integración por el número de Euler elevado a menos x más y. Y esto es igual al resultado que es 2x por el número de Euler elevado a menos x más x al cuadrado. Bueno, por falta de espacio le sumaré el resultado y sin derivar debajo de la derivada de y. Entonces a la derivada de y le sumamos y sin derivar y reducimos términos semejantes. Tenemos x al cuadrado por la constante de Euler elevado a menos x positivo y negativo. Por lo tanto nos dio como resultado 0. Ahora si reducimos 2x positivo con 2x negativo es igual a 0 nuevamente. Luego 2 negativo y 2 positivo nuevamente es 0. Y por último la constante de integración por la constante de Euler elevada a menos x positivo y negativo es igual a 0. Y por lo tanto nos queda como resultado final. Y si ordenamos esta expresión, subimos x al cuadrado en la expresión final, nos queda como 2x por la constante de Euler elevado a menos x más x al cuadrado es igual a 2x por la constante de Euler elevada a menos x más x al cuadrado. Por lo tanto, con la solución y igual a x al cuadrado por el número de Euler elevado a menos x más x al cuadrado menos 2x más 2 más la constante de integración por la constante de Euler elevada a menos x, se cumple la igualdad de la ecuación diferencial lineal de primer orden. Bueno amigos, espero que les haya gustado este ejercicio y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.